saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, familia. Es un privilegio, como siempre hacemos, de poder llegar hasta ustedes y recibirnos con la palabra de Dios y también las alabanzas. Gladys. Que el Señor les bendiga ricamente y así como decía Walter, llegar a esas vidas, a los corazones, a cada hogar, a cada familia, quizás con una palabra de aliento, quizás con una palabra que esté enseñando, ¿no? Al corazón, directo al corazón. Y ahora sí, Walter, vamos a pasar a dar los medios en el cual nos están mirando, nos están viendo. Estamos saliendo por canal de YouTube, Encuentro con Dios 9 de julio, página de Facebook, Encuentro con Dios 9 de julio. También puedes escucharnos por Radio Vida 98.7 MHz y si es por el sitio de la web www.radioconsentidos987.com.ar. Así es. Bueno, Walter, y ahora vamos a ir a escuchar un tema musical. Oh
Muy bien, y ahora sí, Gladys, después de este tema musical, hoy vamos a ir a la palabra de Dios y el Salmo 32. Así Vamos a es, analizar Walter. una experiencia de un siervo de Dios, David. Así es, Walter. Y estos salmos se los titulaba Masquil, ¿no? Que quiere decir sabio o hábil. Y hay varios salmos que son igual, pero los dos que más o menos, los dos más importantes son el 32 y el 51, que habla más o menos de lo mismo, ¿no? Y acá podemos ver la transgresión. ¿Qué es la palabra transgresión? Bueno, eso es una palabra muy profunda, muy amplia también, porque el ser humano somos transgresores, Así ya de es. por ley somos, por naturaleza. Nosotros transgredimos, es decir, los pueblos, las naciones tienen leyes, tienen códigos, normas, entonces es para poder vivir en sociedad. Entonces, cuando realmente se transgrede esos límites y se hace cualquier cosa, entonces es iniquidad, ¿no? Entonces aquí es donde la palabra transgresión es errar al blanco también, es algo que hemos transgredido como seres humanos, hemos pecado, hay que decirlo así. Es decir, que hacemos lo contrario a lo que Dios manda. Exactamente, hacemos lo contrario a lo que Dios dice, exactamente. Ahí está. Exacto. Esa es la palabra transgresión. Transgresión. Bueno, vamos a leer la palabra. Dice la palabra de Dios, Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está. Qué tremendo acá, ¿eh? Bienaventuranza. La bienaventuranza. Bienaventurado quiere decir glorioso, ¿no? Aquella persona en el cual ha sido perdonada su pecado. Exacto. ¿Y por qué dice cubierto? Porque en la antigüedad el pecado era cubierto con la sangre de un macho cabrío. Exactamente. Hasta que llegó Cristo y murió en la cruz del Calvario y ya no es cubierto, sino que es perdonado, borrado el pecado, sacado, quitado, olvidado, podríamos extirpado, decir. es decir, queda limpio el hombre, el corazón, el alma, el espíritu, lavado, limpio delante de Dios. Qué maravilloso, Gladys, esto cuando el hombre es perdonado, porque la transgresión es terrible sobre nuestras vidas, es terrible. Cómo trabaja en el orden moral, espiritual, físico. Todo. Exactamente. David era un hombre que lo experimentó él, un hombre que amaba a Dios, el corazón de Dios, pero sin embargo pecó. ¿Y qué sucedió? Ocultó todo. Así es. Y acá en Primera de Juan, Walter, 1, 8, 9, ¿lo leo? Sí. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que no hay pecado pequeño o más grande, sino que todo pecado, cuando vamos al Señor, nos limpia con su sangre. Pero dice algo más, el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la confesión, qué importante. Qué importante que la confesión, ¿no? Muchas veces mal creemos, yo creo, Gladys, de que, bueno, el Señor ya nos limpia de todo pecado y no necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos por la palabra. No, total ya Dios sabe, y si hago falta, cometo pecado, sigo adelante. No es necesario ir a la cruz, no es necesario confesarlo. La Biblia, la palabra de Dios dice todo diferente, todo distinto. El único que es perdonado es el que renuncia a ese pecado y lo confiesa. Claro, aquel que se arrepiente verdaderamente. Y lo confiesa. Porque muchas veces nuestras fallas por ahí se pueden hablar con distintas personas, pero no van a la fuente que es Cristo. Exactamente. Aquel que realmente te perdona y te borra y te quita los pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y como yo decía, Walter, aquí hay otro salmo que es el 51, que si vos lo tenés ahí está cerquita, sí. El 51, donde ahí David hace una oración, ¿no? Tremenda oración, se ve que es tremendamente de corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad
y límpiame de mi pecado. Aquí está. Ahí está la confesión. Ahí está la confesión y el acudir a Dios. ¿Y por qué tenemos que confesarnos? Y porque es bueno confesar y a quién tenemos que sacar lo que tenemos dentro, porque si no lo ocultamos. ¿Y qué pasa cuando un pecado se oculta? ¿Qué pasa en la vida física, en la vida espiritual? Mira, el pecado trabaja en todo orden, en la naturaleza del ser humano, en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, en los huesos. Aquí dice se envejece. Es decir, que es tremendo cuando ocultamos, cuando... Es decir, ¿por qué Dios dice que tenemos que confesar? Si yo no le confieso a Dios, formo en mi vida una careta tan grande de hipocresía que estoy diciendo, porque yo sé que Dios sabe lo que hay en mi vida y lo que yo hice. Vale. Ahora, ¿por qué tengo que confesarlo? Porque el Señor quiere personas o sus hijos sean sinceros, sean de corazón abierto, dispuestos, vayan a Cristo, le digan lo que hicieron, aunque Dios lo sabe, le diga, Señor, esto hice, perdóname, te lo confieso, hice mal a esto, le hice mal al prójimo, al semejante, a mi familiar, a lo que sea, porque lo que sea muchas veces creemos que lo hacemos en oculto y nadie lo revela, Dios está, y cuando yo escondo todo eso, mi vida realmente se envejece. Así es. Walter, también la palabra dice que no hay nada que sea oculto que no vaya a ser revelado, que no vaya a salir a la luz. Exactamente. Todo aquello que se hace en lo oculto, todo lo que se hace en la oscuridad, todo lo que se hace ahí donde nadie lo ve, Dios lo está viendo y a la larga, si la persona no lo confiesa, Dios lo saca a la luz. David seguía adelante. Así es. Natán seguía adelante, es decir, nosotros seguimos adelante. Seguimos adelante porque creemos que no es importante confesar a Dios. Sí, confesar a Dios me hace sincero, me hace sincera esa máscara, esa dureza. Soy lo que soy delante de Dios, lo que mira, eso soy. Y entonces se lo digo a Dios, lo confieso. Y cuando confesó David, ahí realmente los huesos se envejecieron. Pero cuando confesamos los pecados se rejuvenecen. Walter, se endurece el corazón también. Se hace una dureza en el corazón. Y nuestra vida física, enfermedades a raíz del pecado. ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas personas que cuando vienen a Cristo luego son sanadas de sus enfermedades? ¿Por qué? Porque esas cárceles en las cuales estaban a raíz del pecado son abiertas, son libres, y la persona al ser libre es sana también. Exactamente. El hombre siempre fue a un sacerdote para buscar a Dios en la antigüedad. Hoy, la palabra de Dios, bajo la gracia, es Jesucristo el verdadero sacerdote, el único, que debemos ir a confesar, a decirle, Señor, me porté mal, hice lo malo, no actuó bien, perdóname, limpia de mi maldad. Y la palabra de Dios dice que cuando comenzamos así, a no esconder nada, andamos livianos espiritualmente. Quiero que me entienda la palabra liviano, no es que uno pese, me estoy refiriendo, no, porque esa es una carga, una mochila, y cuando Cristo perdona porque realmente me recibe, le confieso y me limpia, entonces es una mochila que se va de mi vida. Walter, eso está dentro, es como cuando uno saca algo de una bolsa, se hace más liviana, y así es, cuando uno saca de dentro esas cosas, está la vida más liviana. Ahora acá dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, dice, porque de día y de noche, me imagino poner tu cabeza sobre la almohada y con esa carga, con ese pecado, sabiendo que había cerrado al blanco y sabiendo que había desobedecido a Dios, que había hecho lo malo. Acá se trata, está hablando del pecado, ¿no? De cuando David cayó con... Betsabé, exactamente. Ese es el pecado que él no tenía que estar en ese lugar, inapropiado, y bueno, cayó en pecado. Pero duras consecuencias vinieron sobre su vida. Porque viste que un pecado llevó al otro. Llevó al otro, exactamente. Es una cadena. Y cuando se instala en una familia espiritual, es tremendo cortar esa cadena. Solamente ir a Jesucristo, confesar y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. La única manera para ser libre. ¿Cuántas personas están con odio, con rencores, con envidia? Están muriendo. ¿Por qué? Porque es heridas del alma. Son traumatizados en el alma y no los deja vivir. No los deja vivir porque no lo confiesa. Y confesar es aceptar, reconocer que lo tengo. Es reconocer que lo tengo.
Si yo no reconozco que lo tengo, entonces no puedo confesar nunca y Cristo nunca me perdona. Pero si yo me doy cuenta que lo tengo, entonces sí, tengo que llevarlo a Cristo para que mi vida se rejuvenezca. Esa persona que quizás había sido muy útil para Dios y había un verdor, había algo, no, se volvió seca la persona. Exactamente. Ya no podía dar nada. Exactamente, así se vuelven las personas. Cuando realmente sacamos la mirada de Cristo, de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, nos secamos seco. Y bueno, la única fuente inagotable es Cristo. Así es, porque acá después dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice David. Exactamente. Qué tremendo cuando se siente perdonado. Dios no está con el palo para en el momento de confesar nos da. No, no es Dios, no es así. Dios quiere que lo confesemos, que su presencia nos ministre, que nos volvamos a su camino y a su presencia. Y después las circunstancias de la vida vendrán y tendré que soportar por ese pecado. Dios no quiere que ninguno pasemos por ese momento ni que vivamos de esa manera, sino que realmente podamos ser libres. Y de acá David cuando fue libre fue otra persona. Exactamente. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Muy bien. Ahí está la respuesta después, ¿no? Respuesta. Todo santo orará. Es decir, que porque no se puede orar. No se puede orar. No se puede. David no podía orar. Y hasta que no arreglas tu vida. Hasta que no se arregla realmente la vida, entonces sí, hay vida y hay disfrute. Qué tremendo, ¿no? Vamos, Gladys. Para que acá mirá lo que dice después. Sí. Dice, te haré entender. Qué bueno, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Le decía, no vayas a hacer cosas que otra vez vayas a caer. Yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender por qué camino tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice. No vayas a hacer cosas que seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. El cabresto es para dirigirlo, para voltear a la izquierda, a la derecha. Dios lo puede hacer, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vengamos a su presencia para que realmente nos rindamos y reconozcamos que somos pecadores y que sin Él no hay nada. Nada existe, nada es sin Jesucristo. Walter, es que si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos lleva por su camino y nos guía en todo momento por donde tenemos que andar y cómo debemos andar, de qué forma y en qué tiempo nos debemos mover. Y después termina diciendo el salmista, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese nuevo cántico que nos da el Señor para poder llevar a Él, ¿no? Exactamente. Por la liberación. Si tú tienes un hijo, un padre, ¿y cómo quiere que le obedezca? ¿Por medio de palizas? No. ¿Tormentos? Dios no es así tampoco. Él quiere que no quiere colocar un cabresto como el mulo para llevarnos, sino que podamos entender que el camino es el camino angosto que conduce a la salvación eterna. Esta experiencia de David es maravillosa, Gladys, porque nos hace entender que fue una persona con problemas, con dificultades, con pecado, pero Dios lo restituyó, lo restauró. Pero la persona tiene que querer ser restaurada, como fue David. Muy bien, hermosa la palabra. Ahora sí vamos a un tema musical. Todos necesitan
amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la
Muy bien, y ahora sí vamos a orar, Gladys. Así es. Y que podíamos orar lógicamente por esta palabra. David confesó su pecado al fin. Fue restablecido, restaurado. Y quizás muchas veces del otro lado hay también almas que necesitan de Dios, que necesitan porque están dando vuelta como el pueblo de Israel, podemos decir, dando vuelta en el desierto. Pero hay algo que quizás Dios en este día y en este tiempo Dios quiere hacer una gran obra, pero quiere que confesemos, que lo publiquemos a Él, que lo revelemos a Él, porque es el único, porque un día toda persona, todo ser humano se va a presentar delante de Dios, delante del Señor. Y ahí va a ser tremendo, ¿no? Su mirada, sus ojos, nada se puede esconder. Es por eso que David atendió su pecado, lo pagó. Fue muy duro lo que Dios hizo sobre David, pero al fin y al cabo, David, rey de Israel, fue un instrumento en las manos de Dios. Oramos a Dios entonces. Amado Dios, Padre de misericordias, en el precioso nombre de Jesucristo en esta tarde, te damos gracias por esta bendita y santa palabra. Gracias por el perdón divino. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque tu palabra dice que debemos confesar nuestro pecado, Señor, y no escondernos ni ocultarlo, Señor, sino hablarlo, decirlo y apartarnos, dice tu bendita palabra. Oh querido Dios de amor, por eso dice tu palabra que después todo justo orará al Señor y el Señor escuchará. Muchas veces el Señor no escucha porque necesitamos una transparencia, una cristalidad en nuestras vidas. Oh Señor, delante de ti, Señor. Oh Dios mío, por eso en el nombre de Cristo, ayuda en este día, almas, hogares, familia. Quizás hay encono, quizás hay envidia, celo, contienda. Oh Señor, disputas, rencores, Señor amado, anidados, Señor amado, del pasado. Querido Dios, y hasta que no se reconozca, hasta que no se publique, Señor amado, dice tu palabra, el pecado, dice David, cuando lo guardé, envejecí mis huesos. Y trató Dios de una forma tan tremenda en mi lecho, trabajó como el barro en las manos del alfarero, para que entendiera que solamente en Dios tenemos perdón, restauración, sanidad, liberación. Gracias, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres con límites, Señor, observando tu palabra, obedeciendo tu palabra, querido Dios, en el santo nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, Gladys. Así es. Bueno, vamos a estar finalizando ya. Y antes queríamos anunciar, Walter, Sí. que esta va a ser la última transmisión Directo al corazón de este programa. Sí. por este año, lógicamente. Dios dirá, ¿no? En el año próximo, qué hará Dios, qué esperamos en Él. Así que gracias a ustedes porque hemos sentido la compañía de muchos familiares, amigos, todos aquellos que esperan este horario, Gladys, y esa compañía espiritual uno la siente para poder hablar la palabra de Dios. Bueno, tenemos que decir que hasta nuevo aviso. Hasta nuevo Y aviso. bueno, pero sí, Walter va a estar saliendo por canal de YouTube el día domingo a las 20 horas. 20 horas. La transmisión de la reunión en vivo. Es decir, por el canal de YouTube, así que por streaming, así que 20 horas. Y también por Radio Vida, los que están escuchando. Exactamente. En la 98.7. Muy Nos bien, despedimos. Walter, nos despedimos. Después de todas estas Que el noticias. Señor les bendiga ricamente y que tengan, unas lindas fiestas junto a sus familias, como Exactamente. puedan estar pasando. Sí, Y también un fin de año glorioso y un nuevo año mejor, ¿no? Mejor. En el Señor, En el siempre Señor, en el Señor, en Cristo no Jesús. apartándose de la mano de Él. Que Dios bendiga, será hasta nuestro próximo encuentro.